Nuestros pueblos se están vaciando. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una semana más a Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión de Segovia. Hoy hablamos de la despoblación. Segovia es una de las 36 provincias españolas que ha perdido población en el último año, concretamente 1.657 habitantes, un 1,55 aproximadamente del total, y se sitúa en el quinto puesto de una dramática lista solo precedida por Zamora, Ávila, Ourense, Ciudad Real, León y Teruel. El 85% de los municipios segovianos, más del 85%, no alcanzan el millar de habitantes, mientras el Instituto Nacional de Estadística aventura que la mitad de los municipios españoles está en peligro de extinción. Ante este panorama es preciso la unidad de las formaciones políticas para buscar salida, una salida que pasa sin duda por la reindustrialización y el empleo, con el compromiso también de todas las administraciones. Hoy hablamos de este tema y de cómo son tratados otros problemas. Por cierto, que si hubiera que hablar del segundo sería posiblemente el agua, desde una institución tan cercana a la provincia como es la Diputación. En primer lugar, vamos a conocer la opinión de los grupos minoritarios y después conversaremos con los portavoces del Grupo Popular y del Grupo Socialista. Muy buenas noches, Daniel Martín, redactor jefe de la 8 Segovia. Vamos a conocer en primer lugar esa impresión que ha recogido hoy de la diputada no adscrita María Cuesta. Por cierto, no sabemos si en capilla de ser la alcaldesa de Espirdo. Buenas noches, Aurelio, buenas noches a los espectadores. Al hilo de lo que has comentado, esperaremos acontecimientos, tampoco se los vamos a adelantar a los espectadores. Hemos podido charlar con los dos diputados esta mañana antes de ese pleno ordinario de la Diputación de Segovia, y la despoblación es el principal problema que ellos ven en una provincia, Segovia, que sigue perdiendo habitantes, que tiene muchas fortalezas, pero también tiene muchas debilidades. Vamos a escuchar en primer lugar las opiniones de María Cuesta. La provincia de Segovia, principalmente, igual que casi todas las provincias en Castilla y León, ahora mismo tenemos un problema muy importante con la despoblación. Y bueno, el problema de la despoblación, yo creo que más que atajarlo casi desde la provincia, habría que atajarlo desde fuera, desde lo que es el Gobierno de la Nación, que tomase medidas efectivas realmente en el tema de la natalidad, de la ayuda a las familias. Yo creo que es importante y es básico. Si no tenemos niños, no tenemos futuro. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por apoyar eso. Y luego, claro, importante el tema luego del trabajo. No solo hay que ayudar a la gente, sino que haya unas medidas de empleo eficaces para que esta gente pueda estar aquí, además de medios de transporte para poderte mover en los temas laborales y las empresas que se afinquen aquí, claro. Yo creo que Segovia tiene muchas fortalezas. Ahora estamos muy enfocados en el turismo y la verdad que es un punto muy importante para nuestra provincia, pero yo creo que también el tema de la agricultura, el tema de la industria, yo creo que tenemos una industria buena y potente, lo único que hay que fomentarla y darle facilidades también para que se instalen nuevas industrias. Yo creo que el tema de las telecomunicaciones es muy importante. Ahora mismo carecemos de fibra en la mayoría de los polígonos, carecemos de comunicaciones por telefonía móvil en la mayoría de la provincia. Hay muchísimos puntos negros en muchísimos municipios. Eso resta muchísimos puntos para que vengan empresas, para que se cree trabajo y para que se afinque la población. Creo que las disposiciones deben de trabajar por los ciudadanos de la provincia, que se debería dejar más de lado lo que es la capital, más de lo que se hace, porque realmente se invierte mucho en la capital, o sea, mucho dinero. Sí que la capital es importante, pero es que nosotros nos tenemos que dedicar a los municipios de menos de 20.000 habitantes y destinamos recursos a la capital
que no destinamos a la provincia. Por tanto, creo que es importante que se hiciese. Se pueden hacer muchas cosas, claro que sí, y hay cosas buenas que se están haciendo desde la Diputación. No voy a quitarle méritos tampoco al tema de asuntos sociales ni a temas en algunos momentos culturales, aunque tenga ciertas carencias o cosas que cambiarían, porque dependiendo de quién gobierne sería una cosa u otra. Pero creo que la provincia debería de impulsar más el tema de las telecomunicaciones, o sea, desde la Diputación debería de buscar que las telecomunicaciones en la provincia sean más eficientes y eficaces, o sea, que realmente lleguen a todos, a las empresas y a los particulares. Y el tema de la población me parece absolutamente vital. Sin niños, repito, no tenemos provincia. Es muy importante que cuidemos el tema de las familias. ¿No nos parece que es algo que, bueno, no pasa nada? Pues que nos demos cuenta del envejecimiento que estamos teniendo tan fuerte de la población. ¿Por qué no analizamos qué es lo que ocurre y por qué en otros países de la Unión Europea se están tomando medidas que están siendo realmente efectivas? ¿Por qué no copiamos eso? Yo creo que es importante. Este era el diagnóstico y las soluciones que, a su juicio, aportaba la diputada, ahora en este momento no adscrita, María Cuesta. Vamos a conocer, si te parece, Daniel, el testimonio de Juan Ángel Ruiz de Centrados en Segovia. Se han podido ver en imagen sentados junto en ese pleno de la Diputación, y es que parece que están cortados por el mismo patrón, porque han coincidido en esa radiografía de la provincia de Segovia. La despoblación, la principal preocupación también para Centrados en Segovia. Yo creo que tenemos algunos males, como puede ser la despoblación, algo que es acuciante. Tenemos también problemas de agua, que más con este tiempo y el cambio climático también cada vez son más urgentes. Y tenemos algunos problemas puntuales que hace que tengamos que estar haciendo políticas para todo el mundo y no políticas partidarias como las que se están haciendo desde aquí en algunos momentos. Como fortaleza está claro que tenemos una estructura o unos vecinos y unos municipios que ellos mismos son bastante autónomos, que son muy autogobernables, por decirlo así, que no tenemos mucho número de endeudamiento, quitando en algunos puntuales, en algunos municipios puntuales, con lo cual sí que podemos presumir de que nuestros ayuntamientos están trabajando eficazmente, trabajando bien. Es cierto que necesitan una ayuda y ahí es donde quizá está pecando un poco la Diputación, que esa ayuda no se está transmitiendo nada más que en forma de alguna pequeña subvención para algún tipo de obra, y yo creo que tendría que no solo dar eso, sino también dar servicios. Es cierto que una fortaleza nueva ha sido la administración electrónica. Yo creo que para todos los municipios es muy buena labor y ahora hay que hacérselo llegar a los ciudadanos, y yo creo que por ahí, modernizando la institución, yo creo que mejorarían más las cosas. Seguiremos trabajando en políticas de juventud. La despoblación se frena dejando a la gente joven en sus pueblos y aquí no se está tratando en absoluto esto. Y luego pues temas puntuales que van saliendo, que la gente nos demanda y que nosotros escuchamos, como hemos hecho siempre desde Caja Segovia, algún anónimo, pues ahora seguimos en las mismas. Escuchamos a la gente y lo que nos parece interesante para toda la provincia lo extrapolamos y lo sacamos en pleno. Yo creo que sí, porque como te he dicho, los municipios están muy bien integrados, muy bien trabajados, y yo creo que dándoles un soporte de servicios mancomunados que les empujen, seguro que tiramos para adelante y la gente se quedará aquí. Este fue el testimonio de Juan Ángel Ruiz. Muchísimas gracias, Daniel Martín. Hasta el próximo programa. Lógicamente, Centrados en Segovia, antes ex-ciudadanos, ahora ciudadanos, antes ciudadanos, bueno, posiblemente ese ámbito del centro político pudieran estar de acuerdo ambos diputados. Hasta el próximo programa, y a todos ustedes les esperamos en un par de minutos en nuestra conversación con los portavoces del Grupo Popular y del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, después de la publicidad. Seguimos en Enfoque de Actualidad. Hablamos de Segovia, pero en su globalidad. No en el mundo global, sino en la globalidad de la capital y de la provincia, de ese territorio que abarca y del que es competencia también la Diputación Provincial. Y para ello están con nosotros el portavoz del Grupo Popular de la Diputación, José Luis Salmerino. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El portavoz del Grupo Socialista, Alberto Serna. Buenas noches. Muy buenas noches. Ante todo, gracias por venir.
Me acompaña el director de la 8 Televisión y también director del Día, Juanjo Fernández. Buenas noches. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Hablamos de la provincia, hablamos de los problemas de esa Segovia global y por romper el fuego en la introducción, pues ha hablado de principalmente el problema que nos puede afectar en general podría ser la gran despoblación de la provincia de Segovia. Se han perdido como un 1% de los habitantes, el 80% de los municipios no alcanza el millar de habitantes, tienen menos de 1 millar de habitantes. Yo no sé si ustedes están dispuestos a llegar a un gran pacto para que este problema, que también está derivado del problema del empleo, están dispuestos a sentarse a hablar para consensuar algún tipo de solución. José Luis. Yo creo que estamos permanentemente hablando, ¿no? Y en lo que es el diagnóstico, desde luego, coincidimos en que es quizás el problema más grave, ¿no? Uno de los más graves que tenemos en la provincia, en la región, en Castilla y León, y yo creo que también en España. Yo leí hace unos días que la población de casi 5.000 municipios de España cabía en la mitad de Madrid. Era unos 4.500 municipios de España, no solamente de Segovia o de Castilla y León, es de 1,5 millones de habitantes aproximadamente, y eso es la mitad que el censo de Madrid, unos 3 millones de habitantes aproximadamente, y todavía nos sobraría algún bloque, ¿no? Eso como diagnóstico pues es una cuestión que no se puede discutir, que es un hecho que afecta básicamente a lo que es el interior de España. La periferia desde ese punto de vista tiene menos problemas, a pesar de que en los últimos años 50 de las 52 provincias de España han ido perdiendo población. Ya empieza a ser un problema el de no la despoblación, pero sí la falta de crecimiento vegetativo, la natalidad básicamente, o la diferencia entre natalidad y mortalidad, empieza a ser un problema en toda España, pero inevitablemente Segovia, aun no siendo la última del vagón de cola, participa de este problema, y yo creo que ese es un problema que cuando yo hablaba de que forma parte o que está extendido en la región y en España, lo único que quería trasladar es que efectivamente requiere un tratamiento a escala de nación o incluso a escala de la Unión Europea, porque hay que atacarle económicamente también este problema, y por esa razón yo creo que es inevitable que de alguna manera lleguemos a un pacto de Estado. Finalizo diciendo que de esto yo creo que hay conciencia ya. De hecho, la última conferencia de presidentes, en la que no participaron todos los presidentes de comunidades autónomas, pusieron encima de la agenda del gobierno este tema como uno de los fundamentales, y yo creo que para la provincia de Segovia desde luego es una de las claves de bóveda a la hora de afrontar cualquier solución para el futuro de nuestra provincia. Sí, Alberto. Sí, la verdad es que coincido con el portavoz del Grupo Popular en que es el principal problema de la sociedad segoviana y de nuestra provincia. Más allá de los grandes datos nacionales, solo hace falta visitar los pueblos de nuestra provincia para saber que nuestros pueblos realmente se mueren. Y aquí ya tengo que dar un toque de atención, es decir, esta Diputación y esta comunidad autónoma lleva gobernada 30 años por el mismo partido, por tanto, algún tipo de responsabilidad tiene que tener el Grupo Popular y el Partido Popular en su conjunto. Cierto es que yo creo que estamos en la misma línea, ambos grupos políticos en Diputación, que necesitamos un pacto, pero un pacto realista, un pacto que después lleve políticas implementadas y que se ejecuten esas políticas. Hace bien poco en el Congreso de los Diputados se presentó diferentes iniciativas para hacer realmente un pacto de Estado contra la despoblación. Es que estamos hablando de que Segovia es una de las últimas provincias en población. Estamos hablando de Teruel, estamos hablando de Soria, estamos hablando de Segovia, estamos hablando de Zamora. La 48 concretamente. Yo creo que, es decir, realmente es muy importante que al final el Gobierno de España en su conjunto, y la Junta de Castilla y León y la propia Diputación nos tomemos en serio esto, porque al final el resto de problemas, si no hay gente, dan igual. Por tanto, deberíamos ponernos a trabajar, y yo creo que el ápice fundamental es volver a industrializar Segovia, volver a intentar generar el empleo suficiente para que nosotros, los segovianos, no tengan que marcharse. Es decir, yo soy de esos jóvenes que a día de hoy sigo en la provincia, pero ¿cuántos amigos míos han tenido que emigrar para buscar trabajo, por ejemplo, a Madrid? Y aquí, claro, aquí hay un problema. Es decir, que la provincia de Segovia, vamos a decir que somos una provincia con suerte. Estamos apenas 60-80 kilómetros del mayor mercado económico de este país, de Madrid. Algo habremos hecho mal en Segovia, porque no lo hemos sabido aprovechar. Por tanto, yo creo que sí, yo creo que tenemos que trabajar en un gran pacto, pero en un pacto realista, no simplemente que se quede en papel mojado. Yo, siguiendo el ejemplo que ponía sobre la mesa José Luis, de que la población de miles de municipios que había en Madrid,
quiero trasladar otros datos de Segovia que no por poco conocidos creo que son necesarios. La provincia tiene 209 municipios. La mitad de los más de 150.000 habitantes que somos ahora mismo caben en 4 municipios, que son Segovia, Cuéllar, El Espinar y La Granja. Hace menos de una década hemos llegado a ser 165.000. Hemos perdido casi 10.000 en 8 o 9 años, 10.000 habitantes. Solo hay 24 municipios en la provincia que tengan más de 1.000 habitantes. Tenemos 66 municipios con menos de 100 habitantes que poco a poco están condenados a morirse. Ya no solo por lo que decías Alberto y José Luis, de la gente que emigra para buscarse un futuro mejor en otras provincias, sino también por causas naturales, porque es otro de los problemas de la provincia, el envejecimiento. La edad media de la provincia creo que son 45 años, en los pueblos pequeños creo que llega incluso a 55. Efectivamente, esto de la despoblación tiene dos variantes, ¿no? Y yo creo que hay un cierto acuerdo, un cierto consenso sobre ello, ¿no? Por un lado, el envejecimiento y, por lo tanto, el fallecimiento de las personas, y eso es una cuestión, desde el punto de vista natural, que además en la provincia se multiplica de forma exponencial. Quienes tienen verdadera voluntad de vivir en el mundo rural son precisamente quienes han quedado, son mucha gente mayor, y es la juventud la que ha tenido que emigrar, o bien es que las tasas de natalidad efectivamente han descendido. Las familias en la actualidad pues son mucho más pequeñas que en el pasado, ¿no? Donde eran mucho más prolíficas, por denominarlo de alguna manera. El otro problema al que apuntabas, que en los últimos años, desde el año 2008, ¿no? Los últimos 8 o 9 años se ha producido, es esa disminución de unos 8.000 personas, ¿no? Menos en la provincia de Segovia, tiene que ver, yo creo, con la emigración o con la inmigración, con los movimientos migratorios, en definitiva, ¿no? Desde el año 2008 hemos perdido unos 8.000 habitantes aproximadamente. No digo que todos sean evidentemente producto del retorno de inmigrantes a sus países de origen como consecuencia de la crisis económica, pero ha contribuido eficazmente, porque fue precisamente lo que pudo paliar de alguna manera ese movimiento casi vertiginoso de descenso de la población, que sí que se ha dado en Zamora, en Teruel, en Soria, en fin, en otras provincias que están comparativamente peor que nosotros, sin que nosotros tengamos ninguna situación boyante. Un último dato. Yo quería llamar la atención sobre el hecho de que esos 8.000 habitantes aproximadamente que hemos perdido a lo largo de estos 8 últimos años, casi la mitad se han perdido en la capital de Segovia. Es decir, la ponderación que tú hablabas de una serie de núcleos de población que por su masa poblacional pues tienen una masa crítica, tienen mayor capacidad, por lo tanto, de reacción ante la situación económica, ante la situación social, ante cualquier problema que se suscita en el ámbito. Sin embargo, en el caso de la población más importante, que es la capital de Segovia, bueno, pues ha ponderado de una manera casi al 50%, cerca del 50%, en torno al 40% de la población se ha perdido ahí desde el año 2008 en la capital de Segovia, gobernada por el Partido Socialista. Dicho con todos los respetos, ya que antes decía que el Partido Popular tenía alguna responsabilidad en esto de la despoblación. Yo creo que, en fin, está bien hacer determinadas afirmaciones, pero yo creo que lo razonable es ponderar las cuestiones conforme se plantean, porque en el interior de España ha gobernado el Partido Socialista, en Castilla-La Mancha tienen despoblación, en Aragón exactamente igual, en Castilla y León ha gobernado el Partido Popular. En fin, si lo vamos a llevar al terreno de la política, podemos andar aquí haciendo una diatriba que yo creo que no aporta nada desde el punto de vista de la solución, y yo me quiero quedar con lo que comentabais al principio, con esto concluyo, que es la necesidad de llegar a un acuerdo, de que vayamos de la mano en este sentido, para que la variable de la despoblación sea un elemento de solidaridad dentro de la nación española y en consecuencia podamos invertir esta situación ahora que parece que empezamos a salir de la crisis económica. Pero proponía un pacto de Estado, incluso políticas europeas, pero a nivel provincial supongo que algo podremos hacer, incluso a nivel regional. La ley de ordenación del territorio de la Junta, ley estrella para luchar también contra la despoblación, no acaba de arrancar. La ley de ordenación del territorio básicamente lo que buscaba era la pervivencia institucional de los municipios, y ese es su objetivo fundamental. Los mecanismos para invertir la situación de la despoblación o el problema de la despoblación creo que tienen que venir por otro lado. Mire, la Diputación Provincial de Segovia es una administración muy pequeña, tiene 52 millones de euros de presupuesto, de los cuales más de la mitad se va en capítulo de personal, y comparado con la comunidad autónoma, que tiene unos
13.000 millones de euros de presupuesto, pues esa es nuestra escala, ¿no? Si lo comparamos con los 300.000 del presupuesto nacional, pues la escala entonces ya sí que queda absolutamente disminuida. Aún así, yo creo, y no me duele en prenda decirlo, yo creo que caminamos en los temas fundamentales, ¿no? Y este es uno de ellos en la misma dirección. Nosotros, la Diputación, tenemos algunas funciones y algunas competencias que tenemos que ejercer sí o sí y que van encaminadas precisamente a que los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan un mínimo de equidad en la prestación de los servicios, ¿no? El mantenimiento de su institucionalidad, de sus municipios, el tema del abastecimiento del agua, en fin, una serie de cuestiones que sí que nos atañen, yo creo que las estamos atajando, pese a la disminución realmente importante de los ingresos y de la financiación de la administración local, pero descargar sobre las espaldas de las administraciones pequeñas, me da igual que sea la Diputación de Segovia o el Ayuntamiento de Segovia, cualquier ayuntamiento de los que usted ha citado, la responsabilidad de poner en marcha políticas de este tipo en exclusiva no parece que sea razonable. Yo creo que hay que atacarlo a través de mecanismos como, que supongo que tendremos ocasión de debatir sobre ello ahora, la desgravación fiscal, en fin, otra serie de cuestiones que creo que darían la escala justa de por dónde hay que abordar este problema. Es que realmente creo que la situación es dramática. Es decir, no se trata de echar culpas al Partido Popular, al Partido Socialista. Raro era que el compañero no hablara del Ayuntamiento de Segovia, pero es que estamos poniendo, y me niego a ello, estamos poniendo dos elementos encima de la mesa como son la emigración y estamos poniendo, digamos, el fallecimiento natural de los vecinos de Segovia como elementos que, bueno, pues cuanto menos decimos la población ha bajado. Bueno, esos son movimientos naturales de la población, pero que nosotros no hemos sabido contrarrestar. No hemos conseguido hacer de la provincia de Segovia una provincia atractiva para que mucha gente de Madrid, Valladolid o otros núcleos vengan a vivir a Segovia, dejando a un lado todo el tema de la natalidad. Por tanto, sí, algo estaremos haciendo mal. Y le cojo un poco el guante de la capital, es decir, probablemente los datos de la capital tengan mucho que ver más con la inmigración que los datos de la provincia. Que los datos de la provincia, bien conoce José Luis, que ha estado en la acción territorial, que los pueblos estamos hablando, y ustedes lo han apuntado, lo estamos hablando de pueblecitos de menos de 100 habitantes. Es decir, están llamados a la desaparición si no nos movemos y nos movemos rápido. Y necesitamos núcleos de industrialización por la provincia, probablemente los pueblos importantes, pero que hagan de núcleos realmente comarcales. Y aquí además le invito al Partido Popular, es decir, un pacto. Sí, cierto es que la Diputación como ente es un ente pequeño, no tenemos esa capacidad. Yo creo que sí se podrían hacer cosas, y cosas que yo creo que estamos desde Diputación enfocándolas mal, como pueden ser las ayudas a emprendedores autónomos de Diputación, pero yo creo que el Partido Popular de Segovia tiene mando en plaza de la Junta de Castilla y León, que ya es una institución con mucha fuerza económica, y yo creo que va siendo hora de que pongan dinero real encima de la mesa, porque al paso que vamos, no solo Segovia, sino toda Castilla y León va a desaparecer. Entonces yo creo que yo me resigno a ello, es decir, no me resisto a admitir que simplemente la caída de población por fallecimientos e inmigración no tenemos otra solución. Yo creo que no. Antes del problema de Cataluña, si había política estatal, es decir, recuerdo que hubo dos elecciones generales casi seguidas, estuvimos a punto de llegar a las terceras. En el Partido Socialista saben muy bien lo que pasó después, al margen de la broma. Lo cierto es que en aquellas elecciones generales se puso mucho en duda la función de las diputaciones provinciales, incluso se habló de la desaparición. Bueno, y damos repaso a algunas de las, de momento, pues competencias que tienen, echando una mirada a los presupuestos de este año que va a terminar. Imagino que los presupuestos se pondrán a trabajar ya con ellos para los del próximo año dentro de unos días, ya hablaremos de ello también ahora. Había 650.000 euros para las ayudas de los ciclos de agua, otro de los grandes problemas que en este momento pues acucia a la provincia y a muchos pueblos de España también por la sequía, sobre todo, y en este caso, en nuestro caso también por la contaminación de algunas aguas subterráneas debido a los residuos del porcino. No sé si se han aprovechado bien esos 650.000 euros y cómo está esta situación en la provincia en este momento. Pues yo creo que voy a contar 4 datos. Tampoco se trata aquí de aburrir con cifras, pero alguna hay que dar, ¿no?, para intentar poner en su justa medida
cualquier pronunciamiento o cualquier afirmación. Desde el año 2011, que es, bueno, yo hablo de esa referencia porque es cuando entré en la Diputación, ¿no? Evidentemente hay toda una trayectoria alrededor de atacar los problemas de abastecimiento y de saneamiento de agua, más los de abastecimiento que los de saneamiento, en honor a la verdad, y una tradición importante, muchas veces por consenso además, en la Diputación Provincial de Segovia, con la colaboración de la Junta de Castilla y León o colaborando con la Junta de Castilla y León, porque ha tenido un protagonismo importante, ¿no? La realidad actual, a diferencia de lo que a veces se plantea, yo creo que no es tan mala como hace unos años, ¿no? En el año 2011, por ejemplo, teníamos con problemas de calidad de agua, es verdad que de abastecimiento en términos generales, y bueno, hay que tocar madera, ¿no? En el sentido de que se invierta por fin esta situación de falta de lluvias que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero en condiciones normales, entendiendo por normales lo que ha venido sucediendo en estos años, ¿no? Pasados, estos 6 últimos años, la situación de falta de agua no se ha producido en términos generales. El consumo de agua embotellada, que es un poco el que nos da la medida, ha sido más por problemas de calidad, como apuntaba Aurelio, que por problemas de abastecimiento. Esto nos diferencia de algunas otras provincias de Castilla y León. Salamanca, Ávila, en fin, otras provincias tienen ese problema y han tenido que atacarle previamente. Nosotros estamos, por lo tanto, en otra problemática, que tiene que ver con el problema de la calidad. La mayoría de los problemas de calidad vienen por la existencia de arsénico, que no tiene, en principio, desde el punto de vista científico, o al menos eso afirman los que saben de esto, ninguna relación con el tema de purines o de sustancias, pesticidas, etcétera, que se puedan arrojar al campo y que, por tanto, puedan contaminar las fuentes de abastecimiento de agua. Y ahí se ha hecho una labor, yo creo que importante, ¿no? Se han invertido por parte de la Diputación, en colaboración con la Junta de Castilla y León, casi 5 millones de euros en más de 300 actuaciones para paliar diferentes situaciones relacionadas con el abastecimiento, también con tuberías, con eso. Evidentemente eso no es suficiente, tenemos una red con fibrocemento que evidentemente hay que sustituir, pero desde el punto de vista de la calidad de las aguas, en la actualidad tenemos 2 entidades locales menores y 3 núcleos de población con problemas que dentro del común o dentro del conjunto de la provincia de Segovia, que son unos 152.000 habitantes, como decía, afectan a unos 300 habitantes en ese sentido. Y es verdad que cuando hay un solo habitante en el mundo rural que tiene un problema con el agua, que es fundamental, debemos de buscar una solución. La realidad es que hace 6-7 años teníamos problemas de abastecimiento de agua en cuanto a la calidad en casi 20.000 habitantes. Les quiero recordar que una potabilizadora, solo una que se instituyó y que se planteó en Cuéllar, ha dado servicio a Navalmanzano, Sancho Nuño, en fin, toda la zona de Cuéllar, que tenía problemas muy graves de arsénico y que en la actualidad, bueno, pues esos problemas se han resuelto a través de mecanismos indirectos. La Diputación, además, ha seguido insistiendo, sobre todo mediante mecanismos de filtrado, que es un poco el sistema que se ha adoptado, porque ya digo, problemas de abastecimiento no ha habido, esperemos que se invierta esta situación hasta ahora, y en consecuencia yo creo que está dando resultado. Tenemos problemas de pérdidas de agua en la red, que evidentemente tenemos que abordar. Estamos dedicando, como digo, programas muy importantes a este tema, y quizá el mayor déficit le tengamos en el tema del saneamiento, donde efectivamente las tasas de depuración que tenemos en la provincia de Segovia, bueno, pues no son las deseables, ¿no?, desde ese punto de vista, y tenemos que seguir insistiendo. Pero bien es verdad que tampoco hay una situación de necesidad, porque jerarquizando los problemas, evidentemente lo primero que se hace es atender al abastecimiento, como es lógico y normal. Por lo tanto, sin dejar de reconocer carencias que evidentemente están ahí, que tenemos que abordar y que tenemos que seguir insistiendo, yo creo que la dirección que estamos siguiendo desde hace bastantes años en la provincia de Segovia está dando unos resultados razonables, y esto se ve muy bien, sobre todo en verano, que es cuando se someten al mayor estrés las redes de abastecimiento, los servicios municipales, porque es cuando están los pueblos en una situación inversa a la del invierno, que es la de minifundismo demográfico. En ese caso están más o menos al máximo de su capacidad y dan una respuesta razonable en términos generales. Puede haber problemas puntuales, este año los ha habido, ¿no?, en algún caso, incluso en el Espinar, pero en términos generales yo creo que dan una respuesta razonable, y eso no debe de satisfacernos, pero yo creo que sí que estamos yendo en la dirección adecuada. Sí, a mí me gustaría preguntarle además también en este tema precisamente del agua, en relación con los purines, con el problema de los
nitratos, la contaminación de las aguas subterráneas, de las que posiblemente hay algunos pozos que luego van al consumo de boca, como dicen los expertos en esta cuestión. Hay una novedad, sobre todo, novedad, hasta el punto de que es una sentencia del Tribunal Supremo que, para las plantas de cogeneración de energía amplía 25 años las ayudas, con lo cual posiblemente aquí teníamos una planta de cogeneración de energía donde se estaba solucionando realmente el problema de purines, y vamos a ver si esta sentencia del Tribunal Supremo nos puede resolver de una vez este asunto. Sí que quería que, aparte de dar su opinión en relación con el problema del agua, está la presa del Tejo, el embalse del Tejo. Hemos tenido la oportunidad de conversar con la alcaldesa del Espinar acerca de este tema. Están los proyectos del Ciguiñuela, los proyectos del Pontón Alto. ¿Cuáles son las soluciones? Aunque directamente no le competan a la Diputación, pero bueno, pasaba por aquí el Eresma. Yo creo que realmente, si el primer problema de Segovia es la despoblación, el segundo problema, el grave problema de Segovia, el segundo gran problema es el agua. Es decir, realmente es insuficiente y es muy poco ambicioso lo que se está invirtiendo en el agua. Es decir, estamos hablando de que tenemos una red de miles de kilómetros, es decir, tenemos un grave problema de abastecimiento, pero tenemos un grave problema de almacenamiento. Usted ya ha apuntado el Tejo, el Ciguiñuela, todos ellos embalses, unos en recrecida, otro en proyecto, que nunca llevan a término. Es decir, por simplificar mucho, lo que no nos cabe en la cabeza a muchos segovianos es que al otro lado de la sierra, con 6 millones de habitantes, no haya problemas de agua, y aquí en apenas 150.000 tengamos problemas y muchos de agua. Salvo que llueva las próximas semanas, creo que vamos a tener problemas bastante serios este verano, ¿no? Por tanto, es decir, hay que empezar ya a darle una solución a este tema. Realmente lo que estamos invirtiendo desde Diputación Provincial, en el último pleno además, hemos propuesto un consorcio provincial de aguas. Vamos a traducirlo como un pequeño canal de Isabel II. Yo creo que la unión de todos los municipios más la Diputación Provincial puede ser muy interesante para solucionar los graves problemas de pérdidas de agua. Hay municipios que están bombeando 3 veces el agua que están después facturando. Es decir, hay graves pérdidas de agua en nuestra provincia que hay que solucionar, que creo que los municipios por ellos solos no pueden abarcarlo, además de los problemas de fibrocemento. Les hemos propuesto un consorcio provincial de agua a imagen y semejanza del Consorcio Provincial de Medio Ambiente. Vamos a hacer un grupo de trabajo para estudiarlo. Creo que puede ser positivo. En relación un poco al tema de los purines, bienvenida sea la sentencia. Cierto es que ya el abogado del Estado ha puesto encima de la mesa su recurso. Por tanto, tal vez volvamos a la situación de partida. Yo creo que es una buena fórmula, una buena solución las plantas de cogeneración en el tratamiento de purines. Teníamos la de Turégano, desgraciadamente se cerró por parte del Gobierno. Ahora el abogado del Estado ha puesto encima de la mesa el recurso contra esta sentencia. Yo creo que la política está equivocada, es decir, está equivocada. Yo creo que a nuestros ganaderos de la provincia de Segovia hay que darles una solución para que los desechos de los animales vayan a parar a algún sitio. Yo creo que esa planta era muy adecuada, incluso otras que debían haberse construido en su momento. Pero bueno, yo creo que la política que se está siguiendo en ese aspecto no es la adecuada. En cuanto a los embalses de la provincia de Segovia, estamos enrocados en sacarnos embalses de la manga, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista siempre ha puesto encima de la mesa la lógica, y la lógica dice que recreciendo el embalse del Tejo, que es el embalse que por cota está más alto, estamos probablemente suministrando por interconexión a buena parte de la provincia. Desgraciadamente el informe de impacto medioambiental fue negativo, pero habría que buscar otras fórmulas. Lo que está, es decir, en definitiva, lo que no podemos es tener problemas de agua en una población de 150.000 vecinos. Por tanto, bueno, yo creo que nuestro granito de arena como Diputación a través del Consorcio Provincial de Aguas le hemos puesto. Yo creo que espero que lleguemos a buenos términos para que la red de fibrocemento, la red de abastecimiento y de saneamiento de toda la provincia, pues en los próximos años quede renovada y cambiada en su totalidad. Como esta mesa parece que va de problemas y aportar soluciones, otro problema de la provincia es la falta de industria, lógicamente. Hace poco se publicaba un informe que marcaba incluso las desigualdades entre la propia provincia, entre diferentes comarcas y territorios. Un informe de la agencia tributaria en el que venía a decir que el municipio más pobre de la provincia, de más de 1.000 habitantes, era Navalmanzano. Creo que la renta media per cápita era en torno a 16.000 euros brutos anuales, y en cambio 3 Casas, en el Alfoz de la capital, que por cierto creo que también tiene mucho que ver que la capital pierda población en el debate anterior, porque la gente también se ha ido al Alfoz, donde la vivienda es más barata. 3 Casas, la renta media bruta anual era en torno a 27.000. ¿Cómo combatir las desigualdades que existen en la propia provincia? Por ejemplo, en la zona del nordeste, que sufre la carencia más acuciante de industria.
La verdad es que las asimetrías desde el punto de vista de la industrialización de los territorios pues forman parte de España, ¿no? Y en algunos países son incluso muchísimo más acentuadas, ¿no? Hay verdaderas zonas especializadas en la industria y zonas donde no hay apenas ningún tipo de situación. En España esta situación se reproduce en lo que es la periferia y lo que es en algunas zonas muy concretas, en Andalucía, en el País Vasco, en Cataluña y luego en Madrid sobre todo, ¿no? Y en el caso de nuestra provincia, bueno, lamentablemente el peso de la industria es muy poco relevante. No somos una provincia que nunca se haya significado por ese tema. En la actualidad, de hecho, a nivel industrial, la provincia pondera muchísimo más que la capital, que debería ser el motor natural, ¿no? Una población con una población tan importante comparativamente con el resto de la provincia debería haber sido un poco el motor y debería haber llevado la delantera a la hora de provocar o propiciar la implantación de industrias. Pero vamos, en la provincia de ahora mismo se consultaba unos datos, unas 373 industrias aproximadamente o empresas industriales en la provincia de diferente tipo, materia y condición, y unas 211 en Segovia capital. Esa es un poco la foto fija de esta situación. Tenemos zonas muy dinámicas desde el punto de vista de la industria agroalimentaria, como es el Carracillo y todo ese entorno, y yo creo que eso está bien, porque además es una industria que, aunque es agroalimentaria, desde el punto de vista de la nueva tecnología, de la forma de tratar y de entrar en los mercados con productos de última generación, es importante, y yo creo que es un espejo y una forma de trabajar adecuada, ¿no? Donde los empresarios, apoyados en este caso por las administraciones públicas con la recarga del acuífero del Carracillo, y debería de apoyarse aún más, ¿no? En el último proyecto que hay, a mi juicio, bueno, pues de alguna manera han puesto las bases para que allí, por ejemplo, pues el desempleo apenas existe, y existe además una cierta propensión de población que viene a trabajar, aunque sea de forma temporal durante unos meses, incluso desde fuera de España. Hay otras zonas que son los corredores naturales y que deberían de ser el lugar adecuado, ¿no? para la implantación de industrias, ¿no? Como son los corredores de las dos carreteras o de las dos autovías nacionales, ¿no? La 1 y la A6. Algunas cosas están sucediendo, pero es verdad que la crisis económica ha desarbolado gran parte de los proyectos. El polígono industrial de Villacastín está ahí prácticamente sin empezar, ¿no? En la 1 ha habido algunas cosas en Boceguillas y en algún otro sitio, pero no acaba de despegar, y aún así sí que tiene una presencia, aunque sea testimonial, que no existe, sin embargo, en la provincia de Segovia. El polígono industrial de Valverde es el polígono ahora mismo de la capital, de la ciudad de Segovia, ¿no? Es el lugar más dinámico, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? Yo creo que al final siempre es lo mismo, ¿no? Tenemos que dar ventajas. Esa simetría industrial tiene que propiciar un tipo de ventajas de carácter industrial, y luego tenemos que incidir lógicamente también en la mejora de las nuevas tecnologías que facilitan la implantación. Yo creo que nosotros estamos en conversaciones con la Junta de Castilla y León para intentar concluir algún tipo de acuerdo de cara a la implantación de nuevas tecnologías, por un lado para la población que vive en el mundo rural, sobre todo en temas de la televisión. Hay esta misma emisora, hay sitios donde no se ve todavía y debemos de resolver ese problema. Es quien más acompaña a nuestros mayores casi durante el invierno, y sobre todo en el ámbito de Internet, que si no puede ser a través de fibra óptica, porque es verdad que son proyectos absolutamente megalomaníacos, debería de hacerse sobre todo hasta 4G. Yo creo que las operadoras, a base de apretarles, están empezando, y de hecho ahora mismo hay todo un proyecto de implantación de la tecnología 4G que va a dar un ancho de banda razonable. Para montar industrias de gran calado, evidentemente no, hay que plantear fibra óptica, y nosotros estamos apoyando, y de hecho yo creo que siempre hemos planteado iniciativas muy parecidas en la Diputación, todos los grupos políticos, porque el diagnóstico de los problemas es parecido y por lo tanto la resolución de los mismos también es muy parecida. Otra cosa es que consigamos más o menos influencia, pero bueno, yo tengo confianza en que ese aspecto acabaremos por resolverle, y sobre todo lo último, aprovecharnos de la cercanía a Madrid o del eje estratégico que estamos entre Madrid y Valladolid, que algo tenemos que hacer entre todos, ¿no? En ese sentido. Yo creo sinceramente que algo hemos hecho mal y hemos perdido muchas oportunidades. Yo no sé si José Luis, que él es de Escalona, yo soy Martín de las Posadas, no sufre igual que he sufrido yo. Yo vengo de una zona realmente deprimida, que es la comarca Santa María, tan deprimida como la zona del nordeste. Nosotros tenemos la autovía A6 al lado, igual que la A1 al lado de Riaza de Illón.
y nunca se ha sido capaz de impulsar económicamente ninguna de las dos zonas. Es decir, hoy por hoy las únicas zonas que funcionan económicamente es la zona del Carracillo, la zona de Cuéllar, la zona de Segovia y la zona del Espinar-La Granja. Es decir, los dos, el ala derecho y el ala izquierdo de nuestra provincia, somos zonas eminentemente deprimidas. Se han puesto muchos papeles encima de la mesa. Es decir, hoy por hoy existen los grupos de acción local que sorprendentemente en su momento se crearon para dinamizar y apoyar a pequeños emprendedores, a iniciativas ya sean públicas o privadas, pero son grupos de acción local que en su mayoría están bloqueados además por la Junta de Castilla y León porque no les está transfiriendo los fondos europeos que están llegando. Por tanto, eso es un debe y es muy importante que esos grupos de acción local empiecen a desbloquear las ayudas realmente comprometidas a esos emprendedores. Por eso digo que hemos perdido una oportunidad. Desde Diputación sí que hay una pequeña ayuda, un pequeño apoyo a los emprendedores, pero es insignificante. Es decir, es que cualquier autónomo emprendedor que inicia un negocio que apenas se le dé de ayuda 500 euros es que no lo quiere para nada. Por tanto, hemos pedido ya en Diputación Provincial que esas ayudas se implementen y se incrementen mucho más. Y hablaba el portavoz del Partido Popular de todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y la fibra óptica. Bienvenido sea. Bienvenido sea, porque el polígono del que ha hablado él, el polígono Valverde del Manjano, a día de hoy el alcalde está luchando con uñas y dientes para que la fibra óptica se instale en Valverde. Yo creo que es la Junta de la Castilla y León la que tiene que liderar este proyecto. Y es fundamental, y en la Junta de Castilla y León está gobernada por el Partido Popular. Estoy seguro que lo tendrá el apoyo del Partido Socialista, pero la fibra óptica es necesaria para todos los polígonos industriales. La Diputación tiene un plan estratégico, un buen plan estratégico, con un buen análisis de datos, pero ese plan estratégico seguirá siendo un papel mojado mientras que no le pongamos a funcionar, mientras que no se ejecuten las medidas que están ahí escritas y que hace apenas unos años se renovó. Por tanto, necesitamos cuanto antes hacer polos, y en esto estoy un poco de acuerdo con José Luis Amerino. Es decir, necesitamos incentivos fiscales, y eso sí que es verdad que tiene que venir de la mano del Gobierno central para que las empresas vayamos a por ellas con lazo, las traigamos y las asentemos. Por cada empresa que podamos traer es muy importante. Estamos en los últimos minutos, aún nos quedan 7 minutos aproximadamente. Cuentan ustedes en su gestión, en la gestión diaria, con 1.230 kilómetros de carreteras, nada más y nada menos, y si no he echado mal las cuentas, la cantidad que tienen para su mantenimiento son 2,2 millones de euros. Poco dinero parece, ¿no? Bueno, hay que poner las cosas también. Aquí yo creo que hay que dar algún dato más por el fin de poner las cosas en sus justas. También comunicaciones por carretera. Sí, claro, las comunicaciones por carretera son un elemento fundamental. Hay que decir que la provincia de Segovia, comparativamente con otras provincias, yo creo que desde el punto de vista de las infraestructuras tenemos una red ferroviaria de alta velocidad que, bueno, pues nos ha situado en el mapa. Desde el punto de vista de las carreteras estatales y autonómicas, bueno, pues yo creo que tenemos una situación razonable, pero es verdad que tenemos un talón de Aquiles en la red provincial, que es la de menos capacidad, la que menos tránsito y tráfico tiene, que sin embargo es muy extensa, ¿no? La inversión que ha hecho la Diputación Provincial en los últimos 6 años, yo hablo desde el año 2011 hasta acá, son aproximadamente unos 16 millones de euros. Eso es lo que se ha invertido en carreteras, entre el mantenimiento y conservación y lo que es la mejora del firme. Hombre, en 1.200 kilómetros es totalmente insuficiente, pero está en la escala de lo que nosotros podemos hacer. Y aquí sí que quería decir algo que ha sucedido a partir del año 2011, ¿no? Y en el que siempre estamos de acuerdo con el Partido Socialista, porque lo estamos reivindicando de continuo, ¿no? Que es el que se haya eliminado, suspendido, suprimido, como queramos denominarlo, las ayudas que a través del Fondo de Cooperación Local venían precisamente para las carreteras y que permitieron durante casi una década mejorar la red de carreteras provinciales. Llegar a 1.200 kilómetros es prácticamente imposible tenerlas todas en óptimas condiciones, ¿no? Pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo razonable dentro de las posibilidades económicas. Ya digo, se evalúa y se puede demostrar en 16 millones de euros, y lo que es la conservación incluye también un parque de maquinaria con casi 100 personas y la maquinaria correspondiente. Es decir, hay provincias que en las cifras aparecen mucho más abultadas porque normalmente es una conservación contratada. Aquí, por una decisión
decisión, que es antigua, se tomó hay personal propio, ya digo, casi 100 personas con su maquinaria, que son las que mantienen y conservan la red de carreteras provincial. Es una labor ingente, pero yo creo que, bueno, en la medida de lo posible se le está dando respuesta dentro de las posibilidades que tiene, sobre todo ahora, a raíz de disminuirse estas Creo que me ayudas. toca la última pregunta y les pido mucha brevedad. Sin fondo de cooperación local, como decía José Luis, sin planes provinciales desde 2011 y ahora con las estrecheces a las que exige la ley Montoro, los ayuntamientos se las ven y se las desean para cuadrar sus presupuestos. ¿Cómo lo solucionamos? Es que es insostenible, es decir, es insostenible y aquí sí que hay responsabilidad. Es decir, me alegra escuchar al portavoz del Partido Popular admitir que con este dinero es insuficiente para mantener nuestras carreteras. Solo hace falta darse una vuelta por ahí. Al paso al que vamos tenemos las carreteras realmente llenas de baches, con mucha peligrosidad. Pero lo que usted dice de los ayuntamientos es muy importante. Es decir, es que los ayuntamientos, por un lado, no les dejan gastar el dinero que tienen, el poco dinero que tienen, pero por otro lado tampoco se les ayuda de las administraciones supramunicipales. Es decir, la Diputación apenas podemos destinar 2 millones de euros en obras. Es la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España quien tiene que volver a poner dinero encima de la mesa a través de los fondos de cooperación, porque es que si no nos están incidiendo en nuestra propia despoblación, en nuestra falta de servicios. Por tanto, es muy importante. Y aquí acabamos de aprobar en el pleno pasado, aprobar una moción pidiendo lo mismo, si estamos en la misma línea. Pero es que en este caso el presidente de la Diputación Provincial es el número 2 del Partido Popular Regional. Sí, por tanto, digo yo que algo mando en plaza tendrá para que la Junta de Castilla y León en sus presupuestos ponga dinero para los fondos de cooperación local y para el plan de carreteras, porque es verdad que es insostenible aguantar en 1.200 kilómetros de carretera. El PSOE acaba de presentar una batería de enmiendas en plenos de diversos ayuntamientos para que pidiendo que se flexibilice la ley del gasto. El PP, muchos alcaldes también lo piden. Sí, no, si nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que el informe de la Comisión de Expertos sobre Financiación Local tiene que ser asumido por los distintos grupos parlamentarios, por el Gobierno, porque la gran asignatura pendiente es la financiación de la administración local. Estos días se está hablando mucho de la financiación autonómica como consecuencia del tema del cupo vasco, y la gran relegada siempre es la administración local y la financiación de la administración local, que sigue sin resolverse. Que es la más cercana al ciudadano. Que sin embargo es la más cercana al ciudadano. Nuestro grado de influencia es el que es en ese sentido, ¿no? Pero nosotros estamos siempre insistiendo y hemos tenido ocasión incluso de debatir yo he tenido ocasión de debatir con la Comisión de Expertos en Financiación Local, y yo creo que puede dar soluciones adecuadas el conjunto y el furibundo mamotreto que han elaborado en julio de este año a propósito de la financiación local. Yo creo que esa es la vía y donde nosotros tenemos que incidir básicamente para poder dar una respuesta no solo a la Diputación Provincial, sino sobre todo a los ayuntamientos, y un volumen mínimo de recursos con el cual afrontar las necesidades de los ciudadanos. En 30 segundos más o menos a cada uno, ¿cuáles serían las prioridades en los presupuestos para el año próximo? Las prioridades en los presupuestos del año próximo siempre están ya definidas prácticamente, ¿no? Es el mantenimiento de todos los programas que tenemos en la Diputación Provincial, desde el punto de vista cultural, que es muy importante a la hora de establecer régimen de equidad y de igualdad de oportunidades también en el ámbito cultural en la provincia, desde el punto de vista de las carreteras, que hablábamos ahora, de las infraestructuras, desde el punto de vista de los servicios sociales, que es el principal ejercicio de solidaridad que realiza la Diputación Provincial en la provincia y que es todo un modelo en lo que es la comunidad autónoma de Castilla y León, y que además tiene una punta de lanza en los 4 centros residenciales que dan atención precisamente a necesidades que no en todas las provincias existen y que por lo tanto permiten establecer un canon de hasta dónde está el compromiso de la Diputación Provincial con el conjunto del territorio de una forma simétrica y no asimétrica, como decían ustedes antes. La oposición, ¿cómo deberían pues ser? Los presupuestos, esperemos que los próximos días nos los presenten en los borradores de presupuestos. Para nosotros la prioridad son los servicios sociales, el mantenimiento de los servicios sociales. En su momento fueron puestos en marcha por el presidente socialista Javier Reguera en Diputación. La segunda prioridad son las inversiones en nuestros municipios. Es importantísimo para frenar la despoblación. También permítame que, aún no siendo una prioridad, pero sí que es un deber de alguna forma y una posición vigilante del Partido Socialista en relación al Grupo Popular, es que nos dejemos de gastar el dinero en cuestiones baladíes, como puede ser recientemente
recientemente un congreso de alcaldes con casi 100.000 euros que no ha servido para absolutamente nada. Yo creo que los presupuestos se pueden afinar más y yo creo que bueno, pues ahí estaremos en el debate con el Grupo Popular. El año pasado no los votaron a favor. O sea, menos no algunas haríamos pequeñas mal. cuestiones, la verdad es que parecen ustedes bastante coincidentes en la mayoría de los temas, sobre todo en los temas que hay a personas que nos pueden quitar incluso el sueño, sobre todo por el progreso de esta provincia. No nos ha dado tiempo a gastar la broma, si han visto ustedes al presidente o expresidente de Cataluña en Bruselas, pero otro día será. Muchísimas gracias, José Luis Almerino, por haber estado con nosotros. A vosotros por darnos la oportunidad de Portavoz explicar del Grupo Popular, muchísimas gracias. Alberto Serna, portavoz del Grupo Socialista, muchas gracias. A ti, Aurelio, muchas gracias. Juanjo, Un placer. por estar con nosotros una semana más, y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en este enfoque de actualidad. La semana próxima descansamos, que tengan buen puente, pero volvemos el día 13. Muy buenas noches.